Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Gracias por acompañarnos. Conindustria cuenta con 44 gremios que representan a más de 2.400 empresas. Es muy importante la visión que puedan tener ustedes como industria y sobre todo como un sector tan importante de la economía nacional acerca de la crisis que hoy vivimos y que nos está afectando de distintas maneras. Y yo creo que la primera pregunta es: ¿cómo recuperar al país? ¿Qué respuestas se pueden dar, al menos desde el sector industrial, para dar con la solución a esta crisis económica que padecemos hoy los venezolanos? Sí, muchas gracias por haberme invitado y buenos días a todos los televidentes. Fíjate que desde el punto de vista industrial hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. De hecho, este miércoles nosotros tenemos en el Eurobuilding una presentación de políticas públicas que están orientadas a la recuperación de la industria, la recuperación de la economía, pero la recuperación de la industria como uno de los elementos más importantes que conllevaría la recuperación, digamos, económica del país. Pero la pregunta de cómo se puede recuperar el país, yo creo que es una pregunta que tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que para poder responder esa pregunta, lo primero que hay que tener en cuenta es en qué condiciones estaría como para poder comenzar esa reconstrucción. O sea, hacer un diagnóstico. Bueno, el diagnóstico está hecho. Yo te diría que ¿dónde se está parado? Se está parado en que ya se produjo una transición y en consecuencia se cuenta con el respaldo de los partidos políticos, de los trabajadores, de la academia, de los empresarios, de la comunidad internacional para comenzar con un plan de recuperación. Porque si es así, pues entonces uno se puede concentrar básicamente en las políticas que habría que tomar. Si no es así, pues hay que comenzar a tener, digamos, todo un debate político sobre cómo hacer que ese cambio de autoridades llegue a los fines de poder tener el espacio abierto para reconstruir. Ahora, si partimos de esa pregunta hipotética, entonces de que ya están dadas las condiciones, ya hay todos los consensos como para recuperar el país, ¿y cuáles son las políticas? Bueno, mira, hay varias políticas que habría que tomar. Desde el punto de vista de la economía, lo primero que tiene que hacer es parar la inflación, ¿no? Parar la inflación y arrancar nuevamente la producción. Tenés que arrancar la industria, tenés que arrancar el campo, tenés que arrancar la ganadería, tenés que arrancar la electricidad, ¿no? Pero además tenés que recuperar el sector petrolero, ¿verdad? Claro, pero ¿qué acciones en concreto en materia macroeconómica se deberían tomar para dar respuesta a eso, parar la inflación? Porque suena como una respuesta muy contundente y que lleva tras de sí muchísimas soluciones que deberían plantearse. ¿Cuál debería ser una de esas acciones macroeconómicas que pondrían fin a la inflación a su juicio? Para parar la inflación es muy fácil. Tú dejas de imprimir dinero inorgánico y levantas la producción. La inflación es el producto de tener mucho dinero circulando y dinero inorgánico en este caso y muy pocos bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, cuando mucho dinero persigue muy pocos bienes, pues los bienes suben de precio. En este caso, el precio del dólar, que es el bien más preciado por todos los venezolanos, ¿verdad? Entonces, tú lo que tienes que hacer es parar eso. La inflación de estos días y la subida de ese dólar que no podemos mencionar en estos días responde a los aguinaldos que el presidente Maduro dio. A toda esa cantidad de aguinaldos y bonos, como hubo que imprimir dinero que no existía para eso se traduce muy rápidamente en inflación. Estamos padeciendo entonces las consecuencias de esa acción, que fue una acción muy irresponsable si se considera que no se tiene plata con lo cual poderlo hacer. Pero regresemos, tú tienes que parar la inflación y tienes que arrancar la producción. Las medidas para arrancar de la industria, como te digo, hay muchas medidas. Tú tienes que tomar medidas ahí en el orden de la infraestructura, tienes que tomar medidas en el orden de los convenios cambiarios, tienes que tomar medidas como para generar una libertad cambiaria, tienes que tomar medidas en el sentido de arrancar las empresas que producen insumos, como puede ser la petroquímica o como puede ser la siderurgia, pero también tienes que arrancar la electricidad, ¿no? Entonces tienes que arrancar la producción en todos sus sentidos. Ahora, para recuperar el país también tienes que arrancar el sector petrolero. Para arrancar el sector petrolero, pues tú tienes que producir mucho más petróleo. Y como tú has demostrado que has perdido las capacidades como para hacerlo localmente, pues tú tienes que contratar con terceros una administración que te extraiga y también que te maneje las refinerías. O sea, tercerizar la industria petrolera sería una de las propuestas. Bueno, en este caso lo que tienes que hacer es, para poder materializar la extracción, tienes que tercerizar aquellos pozos en los cuales no estás produciendo, o estás produciendo muy poco, o estás produciendo con mucha ineficiencia.
por lo menos por mientras logras estabilizar la producción y después puedes recuperarlo. Pero en este momento que no tienes las personas adecuadas, porque las personas que tienes lo que han hecho es disminuirte los volúmenes de extracción, pues con esas personas no puedes empezar a recuperar. Y tienes que tratar de, con producción de petróleo, llegar a los 3.2 millones de barriles diarios que tuviste y que Venezuela puede dar, pero que puede dar solo si se administra correctamente. Tienes que arrancar nuevamente las refinerías. Las refinerías están llenas de ineficiencias, llenas de, digamos, de problemas de mantenimiento, llenas de personas que no han sido capaces de poder generar los volúmenes de producción que se requieren. También hay una parte de burocracia en la administración. Bueno, yo diría más incompetencia que burocracia. Por supuesto que hay mucha más gente de lo que se requiere, pero hay unos niveles importantes de ¿cómo se llama?, de incompetencia. Y luego tienes que, bueno, dar concesiones para todo lo que es la distribución, dar concesiones para todo lo que son las bombas de gasolina, de manera tal de que eso no lo maneje el Estado, porque eso son cosas que tú puedes, digamos, deslastrarte de ellas muy rápidamente, ¿ok? Pero tienes que poner en funcionamiento lo que es la producción, tienes que poner en funcionamiento lo que es el petróleo, rápidamente tendrías que poner en funcionamiento lo que es el financiamiento, para tener los financiamientos internacionales que te permitan, por mientras tienes un plan que el Fondo Monetario Internacional te compre, un plan que te permita que las personas puedan ir comprando, ¿no? Luego tienes que corregir todo lo que es la infraestructura, todo lo que son las concesiones de aguas blancas y negras, todo lo que es las carreteras, todo lo que es la telefonía. Rápidamente tienes que corregir eso, si que eso quieres poner el país en funcionamiento, porque no puede ser que tú quieres poner el país en funcionamiento, pero te quedaste sin teléfonos, te quedaste sin el sistema. O sea, sin el sistema a través del cual funcionan las tarjetas de crédito como para que la economía pueda operar. En este momento eso está, bueno, no te voy a decir que inoperativo, pero con unos niveles de inoperancia muy grandes, ¿no? Simultáneamente tienes que recuperar la institucionalidad del país, y ahí sí es muy importante. Tú tienes que tener que los partidos políticos y los militares, que son muy importantes en esta ecuación, estén ganados a lo que tú estás haciendo y estén defendiendo lo que estés haciendo. Ya, ¿no? disculpe que lo ataje en esta parte de su respuesta, pero ese aspecto que usted señala de la institucionalidad del país tiene que ver muchísimo con el factor de la confianza y de la credibilidad. ¿Qué señales debería emitir el Ejecutivo Nacional para que el sector industrial tuviera confianza y de alguna manera se produzca una reactivación del aparato productivo a su juicio? Bueno, fíjate que la confianza es la consecuencia de que lo que se ofrece se cumple. Cuando tú tienes una persona que te ha mentido muchas veces, a esa persona no importa qué tan honesta pueda ser ahora en tratar de decirte una cosa que pueda ser verdad, tú ya no le vas a creer. Así que la confianza se va a recuperar solamente es con un cambio de autoridades, con unos jugadores nuevos, con unos gobernantes nuevos, que ingresen y empiecen a establecer consensos y los compromisos a los cuales lleguen se comiencen a cumplir. Solo ahí se comienza a recuperar la confianza. Ahora, para eso tú tienes que también tener lo que es la reconstrucción de la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Bueno, la institucionalidad es derechos de propiedad, que tú no se expolie, que no se tome, que no se expropie sin el debido proceso, ¿verdad? Pero también la institucionalidad es sistemas electorales. Es Estado de Derecho, que la ley se ponga y no se esté cambiando cada 2 minutos. El hecho de que tengamos una Asamblea Nacional Constituyente, eso ya te rompe la constitucionalidad, y especialmente por la forma como fue electa y por el nivel de legitimidad o la falta de nivel de legitimidad que tiene tanto por la sociedad venezolana como por los países de la comunidad internacional, ¿no? Entonces te decía ahí que tienes que recuperar institucionalidad, y dentro de la institucionalidad está la separación de poderes. Tú tienes que darle autonomía al Banco Central para que no repitas el financiamiento no monetario que te ha causado los niveles de inflación, pero también tienes que traer el TSJ que tienes en el exilio, que es legítimo porque fue nombrado por la Asamblea Nacional, y tienes que darle operatividad. Luego tienes que comenzar a una reestructuración de los ministerios, porque tú no puedes disminuir el déficit fiscal si no disminuyes de una manera muy importante el tamaño del Estado. Luego tienes todo el tema de la seguridad personal. Entonces, tú no puedes recuperar a Venezuela si piensas que cada vez que salgas a la calle te van a asaltar, te van a secuestrar o te van a asesinar. Tienes que tener un proceso de desarme, una depuración de las policías y de la Guardia Nacional, la municipalización de las policías, unos militares que estén trabajando para erradicar a los narcotraficantes, para sacar a las FARC de Venezuela. Luego tenés todo el tema de educación, sin el cual Venezuela no da un arranque inmediato. Tú tienes que tener un estímulo a los colegios privados
y muy posiblemente a través de mecanismos en los cuales los patronos paguen y tengan deducciones fiscales, ¿no? Pero tienes que tener un presupuesto muy importante y un arranque de los colegios técnicos, una desideologización del INSE para que funcione para lo que fue su propósito, que es la formación de técnicos para que la industria pueda operar, ¿no? Luego, tienes que recuperar los derechos de propiedad. Te decía, los derechos de propiedad son fundamentales. Ahí tú tienes que, por ejemplo, todo lo que es misión vivienda, tienes que dar títulos de propiedad y créditos para que sean vendidos. Tú tienes que tomar terrenos municipales, parcelarlos y entregárselos a las personas que lo están habitando para que tengas creación de riqueza. Eso que el economista peruano Hernando de Soto decía que es la bancarización y la generación de riqueza, ¿no? Bolsa de valores, como para que las empresas que tú vas a privatizar, que tienes que privatizarlas, porque el Estado no tiene por qué estar siendo un Estado productor, pasen a pertenecerte a ti, a mí y a los trabajadores que están en esa empresa, ¿no? Y luego tienes que tener un entorno político, un cambio del entorno político a través del cual crees una federalización del Estado para que sean los estados mucho más relevantes en cuanto al quehacer nacional, con una reducción del tamaño del Estado. ¿No? Hola, que eso que usted está presentando es parte de las propuestas que van a plantear este 22 de noviembre en un evento que ustedes tienen. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que este conjunto de acciones lograrían mejorar la situación económica nacional y cómo hacer que exista un consenso entre esto que propone el sector industrial con el Ejecutivo Nacional? No, esto excede lo que nosotros vamos a proponer. La pregunta era cómo se recuperaba el país y yo lo que te respondí es cómo se recupera el país. Lo que nosotros vamos a proponer es cómo se recupera la economía y dentro de la economía el sector industrial, lo cual es absolutamente recuperable con un entorno distinto. Y ahí lo que vamos a proponer es, tenemos propuestas de manejo de política monetaria para disminuir la inflación y para crear niveles de recuperación de la moneda, de reconstrucción de la moneda como mecanismo de intercambio y resguardo para que la gente pueda tener ahorro. Vamos a proponer mecanismos de comercio internacional para que Venezuela pueda insertarse en exportar cosas distintas de petróleo. Vamos a proponer la recuperación de la infraestructura industrial. La infraestructura industrial es cómo se ponen en operación, digamos, plantas, como te decía, como la siderúrgica o la petroquímica, pero con todo el tema de privatización también, porque en la medida que tú tengas una siderurgia que en manos del Estado produce 8 o 9% de lo que puede producir en manos del sector privado, que tienen las experticias y la gerencia, pues tenés que tenerlo ahí como para que puedas, aguas abajo, producir el acero que te sirve en el sector metalmecánico, de envases o de repuesto. Tienes que cambiar la ley del trabajo para que la ley del trabajo no sea un factor que te haga antagonistas al empleador y al trabajador, sino que te sirva como mecanismo que los enlace, ¿no? Y tienes que tener muchos otros mecanismos que vamos a presentar este miércoles entonces como propuestas de política pública. Estaremos atentos al desarrollo de ese evento. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado.